Hola, hola, ¿cómo andan? Muy bien, Baba. ¿Y usted? Acá, con muchas ganas de empezar esta nueva inmersión. Encanta ese entusiasmo. Hoy vamos a entrarnos en un tema fascinante, el paro mayombe. El Palo Mayombe. Una religión llena de poder y misterio. Una religión afrocaribeña con raíces en las tradiciones bantúes del Congo, una religión que a veces ha sido un poco malentendida, ¿no? Sí, lamentablemente hay muchos mitos y prejuicios alrededor del Palo Mayombe. Pero acá estamos nosotros para desmitificar, para comprender, para aprender. Exactamente, Baba. Para eso estamos aquí, para compartir conocimiento y abrir caminos hacia la comprensión. Y antes de sumergirnos de lleno, quiero recordarles a nuestros oyentes que pueden encontrar más información sobre este tema y otros relacionados con las religiones afrocaribeñas en nuestro sitio web, portalafricanista.com.ar. O también pueden descargar nuestra aplicación móvil para Android desde la Play Store. Ahí encontrarán artículos, videos, podcasts, un montón de recursos para seguir aprendiendo. Así es. Pero por ahora, volvamos al Palo Mayombe. ¿Qué te parece si empezamos por principio? ¿De dónde viene este nombre tan particular, palo mayombe? Palo, papá, nos habla del uso ritual de la madera y las plantas, elementos centrales en la práctica. O sea que ya desde el nombre se nos revela esa conexión tan profunda con la naturaleza. Exactamente. Y Mayombe, por otro lado, nos lleva a una región específica del Congo, cuna de muchas de las tradiciones bantúes que encontramos en esta religión. Entonces el nombre ya nos está dando pistas sobre la esencia de palo mayombe. Una religión con raíces africanas, con una fuerte conexión con la tierra, con la naturaleza. Así es, papá. Y esa conexión se ve reflejada en la cosmovisión del Palo Mayombe, donde todo está interconectado. Lo natural, lo espiritual y lo humano. Me intriga esa idea de interconexión. ¿Y cómo se manifiesta en la práctica? He escuchado hablar de la nganga o prenda como un elemento central en el Palo Mayombe. ¿Qué es exactamente? Ah, la nganga. El corazón del palo mayombe. El corazón. Qué interesante. ¿Qué es? Imagínate un caldero sagrado, Baba, un recipiente que alberga una mezcla potentísima de elementos naturales. Palos, tierra, huesos, agua. Huesos, sí, Baba, huesos. Pero tranquilo, ya llegaremos a eso. Lo importante es entender que la nganga no es solo un conjunto de objetos, sino el hogar de un espíritu. Un infumbi, como lo llamamos en el palo. Un espíritu que vive en la nganga. Podríamos decir que la nganga es como un portal entre el mundo físico y el espiritual. Esa es una buena forma de verlo. El enfumbi, ese espíritu que habita la nganga, actúa como un intermediario entre nosotros y el mundo espiritual. Y al igual que cualquier relación, me imagino que requiere respeto, cuidado, ¿no? Por supuesto, Baba. Al enfumbi hay que honrarlo, alimentarlo, pedirle permiso antes de trabajar con él. Es una relación de reciprocidad. No se trata de una entidad a la que se le ordena, sino con la que se colabora. Exactamente. El enfumbi no es un sirviente, es un aliado, una fuerza poderosa con la que se trabaja en conjunto para obtener su ayuda y guía. Fascinante. Y además de los enfumbis, existen otras fuerzas espirituales en el palo mayombe. Claro que sí, están los empungos, entidades espirituales que representan diferentes aspectos de la naturaleza y la vida. Son fuerzas que rigen el universo, cada una con su propia energía y propósito. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ellos? ¿Quiénes son algunos de esos empungo y qué poderes representan? Por ejemplo, está Sarabanda, asociado al hierro, al trabajo, a la fuerza. Farabanda, un hombre poderoso. Es un empungo que representa la voluntad, la determinación, la capacidad de superar obstáculos. Un empungue para los momentos difíciles, ¿no? Sin duda, también tenemos a Madre de Agua, que representa la conexión con los ríos, las aguas dulces, la fertilidad, una fuerza que nutre, que da vida, que fluye como el agua misma. Un empungo que nos habla de la abundancia, del ciclo de la vida. Exacto. Y no podemos olvidar al lucero, que es guía en los caminos y protector. Representa la luz que nos ilumina en la oscuridad, la sabiduría que nos ayuda a tomar decisiones. Cada uno con su energía y su propósito. Me imagino que trabajar con cada empungo debe tener sus particularidades. ¿Y quiénes son los encargados de guiar a la comunidad en este mundo espiritual tan complejo? En el Palo Mayombe, el liderazgo recae en el tata, si es hombre, o la yaya, si es mujer. Son los sacerdotes, los guías espirituales, los que saben trabajar con la nganga y conocen los secretos de las hierbas, los rezos y las ceremonias. Los que custodian la sabiduría ancestral, los que actúan como puente entre el mundo físico y el espiritual. Así es, Baba. Me intriga saber más sobre los rituales del palo mayombe. ¿Qué podemos decir sobre las ceremonias y cómo se vive la espiritualidad en la práctica? Los rituales son el latido del Palo Mayombe. Son actos cargados de simbolismo, donde la conexión con la naturaleza es clave. ¿Qué tipo de rituales se realizan? Se utilizan cantos, rezos, ofrendas, danzas, todo un lenguaje ritual para comunicarse con los empungos y honrar a los ancestros. Es decir, que el cuerpo también juega un papel importante en la expresión de la espiritualidad.
Por supuesto. El Palo Mayombe no es una religión estática, se vive, se baila, se canta, se siente. Y uno de los rituales más importantes, me imagino, es la consagración de la nganga, ¿no? Sin duda, Baba. La consagración de la nganga es un proceso largo y complejo, lleno de rituales específicos. Largo y complejo. ¿Cuánto puede durar? Puede durar días, incluso semanas, y requiere una preparación espiritual muy profunda por parte del tata o la yaya. No es algo que se haga a la ligera, entonces. Hay una preparación, una intención, una conexión profunda con el mundo espiritual. Así es, Baba. Se invoca a las fuerzas espirituales, se les pide que entren en la nganga, que le den vida. Es un proceso de transformación, de creación de una entidad espiritual poderosa. Y una vez que la nganga está lista, ¿cómo se trabaja con ella? ¿Para qué se la utiliza en la vida cotidiana? Se utiliza para realizar trabajos espirituales, Baba, ya sea para protección, para sanación, para atraer la prosperidad o para superar obstáculos. Entonces es como una caja de herramientas espirituales que permite al tata o la yaya abordar diferentes necesidades de la comunidad. En cierto modo, sí. La nganga es un instrumento poderoso, pero también requiere un conocimiento profundo y un manejo responsable. Claro, no se trata de un juguete, sino de un elemento sagrado. Y además de los trabajos espirituales, ¿qué otros usos tiene la nganga? También se utiliza para la adivinación, Baba. Adivinación, ¿se podría decir que es como una lectura del futuro? No exactamente, Baba. No se trata de predecir el futuro de forma determinista, sino de obtener guía, de comprender las fuerzas que están en juego en una situación particular. Es decir, que la nganga no te dice lo que va a pasar, sino que te ayuda a comprender el camino. Exactamente. Y para mantener la conexión con el Enfumbi se hacen ofrendas. Se ofrecen alimentos, tabaco, ron y otros elementos para honrar a los espíritus y mantener el equilibrio. Es una forma de mostrar agradecimiento, de nutrir la relación con el Enfumbi. Y ahora, si te parece bien, me gustaría profundizar un poco más en el tema del sincretismo religioso en el Palo Mayombe. ¿Cómo se fusionaron las creencias africanas con el catolicismo? El Palo Mayombe, al igual que muchas religiones de la diáspora africana, ha incorporado elementos de otras tradiciones, como el catolicismo. Fue una forma de resistencia cultural, una manera de preservar las creencias africanas bajo la dominación colonial. En parte, sí. Claro. Los esclavos africanos, al ser obligados a convertir al catolicismo, buscaron formas de mantener viva su propia espiritualidad. Y una de esas formas fue el sincretismo, la fusión de sus deidades con los santos católicos. Es una muestra de la creatividad y la resiliencia de nuestros ancestros. ¿Y cómo se ve reflejado este sincretismo en la práctica? ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Por supuesto. Algunos empungos se sincretizan con santos católicos. Por ejemplo, Sarabanda se asocia con San Pedro. Sarabanda con San Pedro, ¿qué tienen en común? Ambos representan la fuerza, la autoridad, la capacidad de abrir caminos. Entiendo. Y esa asociación no es solo simbólica, sino que se traduce en la práctica ritual, ¿no? Exacto. A Sarabanda, al igual que a San Pedro, se le suelen ofrecer llaves, herramientas de hierro, elementos que representan su poder y su función. Es fascinante cómo el Palo Mayombe ha sabido integrar elementos de diferentes culturas sin perder su esencia africana. Y hablando de malentendidos, hay un tema que no podemos evitar. La fama del Palo Mayombe como magia negra. ¿De dónde surge esta visión negativa? ¿Cómo podemos desmitificar esta imagen distorsionada? Es un tema delicado, Baba. El uso de elementos como los huesos humanos y las referencias a la muerte han generado miedo e incomprensión. Es que la muerte en muchas culturas se ve vista como algo negativo, tabú. Pero en el Palo Mayombe, si no me equivoco, la muerte se entiende de otra manera. Así es. La muerte no se ve como un final, sino como una transición, como parte del ciclo natural de la vida. Y no solo eso, es una puerta hacia el conocimiento espiritual. Es una perspectiva diferente, sin duda. Una perspectiva que nos invita a replantearnos nuestra relación con la muerte. Exactamente. Y los huesos humanos, en este contexto, no son símbolos de muerte, sino de la vida que continúa en otro plano, de la sabiduría ancestral que reside en ellos. Para ir cerrando esta primera parte de nuestro viaje al mundo del Palo Mayombe, me gustaría saber dónde se practica actualmente. ¿Cuáles son los lugares donde esta religión sigue viva? El Palo Mayombe sigue vivo en Cuba, Puerto Rico, Venezuela y en los países con gran población afrodescendiente. Es decir, que no es una religión del pasado, sino una práctica viva que se adapta a los nuevos tiempos. Exacto. Y gracias a la globalización, cada vez hay más interés por parte de personas que buscan reconectar con sus raíces espirituales africanas. Es una señal de que el Palo Mayombe, a pesar de las dificultades, ha sabido mantener viva la llama de la espiritualidad africana. Y en nuestra próxima parte vamos a seguir explorando este fascinante mundo. Hablaremos sobre los malentendidos que rodean al Palo Mayombe, sobre su importancia en el mundo actual y sobre el legado que nos deja. No se pierdan la segunda parte de nuestro viaje al corazón del Palo Mayombe. Los esperamos con ansias, Baba. Hay mucho más por descubrir.
Y bueno, Baba, retomando nuestra inmersión en el palo mayombe, me gustaría retomar un tema que a menudo genera inquietud e incluso rechazo a la presencia de huesos humanos en la nganga. Es cierto, y ya, es un elemento que puede resultar difícil de comprender para quienes no están familiarizados con la cosmovisión del palo mayombe. Claro, baba, en muchas culturas la muerte y todo lo relacionado con ella está rodeado de tabúes y miedos. Pero en el palo mayombe, como ya hemos conversado, la muerte se ve de otra manera. Así es, baba. En el palo mayombe, la muerte no se ve como un final, sino como una transición, como parte del ciclo natural de la vida. Y los huesos humanos, al ser restos mortales, representan esa conexión con el mundo de los espíritus, con nuestros ancestros. Entonces no se trata de una práctica macabra o sensacionalista como a veces se la presenta. No, para nada, baba. El uso de huesos en la nganga tiene un profundo significado espiritual. Se cree que los huesos, al haber pertenecido a una persona que ya no está en este plano místico, conservan parte de su energía, de su sabiduría. Es como si los huesos actuaran como un puente hacia el pasado, hacia la sabiduría de nuestros ancestros. Exactamente. Y al incorporarlos a la nganga se busca establecer una conexión con esos espíritus, con esa sabiduría ancestral. Es una forma de honrar a los que nos precedieron y de pedir su guía y protección. Claro. Y me imagino que no se trata de cualquier hueso, ¿verdad? Como si seleccionan los huesos que utilizarán en la nganga. No, baba, no se trata de cualquier hueso. El tata o la yaya, guiados por los espíritus, seleccionan cuidadosamente los huesos que se utilizarán en la nganga. Es decir, que hay un proceso de discernimiento de conexión espiritual para elegir los huesos adecuados. Así es. No se trata de profanar tumbas o de obtener los huesos de cualquier manera. Hay un profundo respeto por los restos mortales y por la memoria de los ancestros. Entiendo. Es un tema complejo, pero creo que es importante abordarlo con honestidad y claridad para comprender mejor la cosmovisión del palo mayombe. Coincido con vos, papá. Y creo que también es importante hablar de los malentendidos que rodean a esta religión. A menudo se la asocia con la magia negra, con prácticas oscuras, con la manipulación de fuerzas negativas. Sí, lamentablemente hay muchos prejuicios y miedos en torno al palo mayombe. ¿De dónde crees que surgen esas ideas? Creo que en gran parte se debe a la desinformación, al desconocimiento, a la tendencia a demonizar lo que no se entiende y también al sensacionalismo de algunos medios de comunicación que buscan el impacto fácil, la noticia escandalosa, sin preocuparse por la verdad. Es cierto, muchas veces se juzga sin conocer, se condena sin comprender. Y es importante recordar que el palo mayombe, en su esencia, no busca hacer daño, sino todo lo contrario. Exacto, papá. El palo mayombe es una religión de vida que busca la armonía con la naturaleza, con los espíritus, con el universo, que busca el bienestar de la comunidad, la sanación, la protección. Es una religión que nos enseña a respetar la vida en todas sus formas, a conectarnos con nuestras raíces, a honrar a nuestros ancestros. Así es. Y como en todas las religiones, hay quienes pueden utilizar el conocimiento para fines egoístas o dañinos. Pero eso no define el palo mayombe en su totalidad. Claro, la maldad no está en la religión, sino en el corazón del hombre. Exactamente. No podemos culpar a una religión por las acciones de individuos que la utilizan para fines negativos. Y creo que es importante destacar ya que el palo mayombe es una religión viva que sigue practicándose en el mundo actual. Sí, papá. A pesar de la persecución, de la discriminación, de los prejuicios, el palo mayombe ha sobrevivido y sigue creciendo. Hay comunidades en Cuba, en Puerto Rico, en Venezuela, en Estados Unidos, en Europa. Es una muestra de la fuerza, la resiliencia del palo mayombe, de su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos. Y también de la necesidad humana de conectar con lo espiritual, de buscar respuestas más allá del mundo material. Para ir cerrando esta segunda parte de nuestro viaje al mundo del palo mayombe, me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que es el legado que nos deja esta religión? ¿Qué podemos aprender de ella para vivir mejor en el mundo actual? Creo que el palo mayombe nos enseña a valorar nuestras raíces, a honrar a nuestros ancestros, a vivir en armonía con la naturaleza. Nos enseña a conectar con nuestra espiritualidad, a buscar respuestas más allá del mundo material. Y también nos enseña a ser resilientes, a adaptarnos a los cambios, a mantener viva nuestra cultura a pesar de las adversidades. Es un mensaje poderoso ya. Un mensaje que resuena con mucha fuerza en el mundo actual. Y para terminar, Baba, me gustaría recordar a nuestros oyentes que pueden encontrar más información sobre el palo mayombe y otras religiones afrocaribeñas en nuestro sitio web, portalafricanista.com.ar, o descargando nuestra aplicación móvil para Android en la Play Store. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las próximas novedades. Muchas gracias ya por compartir tu sabiduría con nosotros. Ha sido un verdadero placer adentrarnos en el mundo del palo mayombe de tu mano. El placer ha sido mío, Baba Axi, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y a todos nuestros oyentes les deseamos mucha axé y que la sabiduría de los ancestros los guíe siempre. Retomando nuestra inmersión en el palo mayombe, Baba, me gustaría volver a hablar sobre el sincretismo religioso en el palo mayombe. ¿Cómo se integran los santos católicos en la práctica?
Se les rinde culto de la misma forma que a los empungo. Es una pregunta interesante, porque el sincretismo es un tema complejo, como ya lo hemos mencionado antes, ¿no? Los esclavos africanos, al ser obligados a convertir al catolicismo, buscaron formas de preservar su propia espiritualidad. Exactamente, Baba. Una de esas formas fue la asociación de sus deidades con los santos católicos. Una estrategia de supervivencia cultural, digamos. Sí, una forma de mantener viva la llama de sus creencias ancestrales bajo la opresión. Y con el tiempo este sincretismo se fue arraigando y hoy en día forma parte integral del palo mayombe. Algunos empungos se asocian con santos católicos que comparten características similares y se les rinde culto de forma conjunta. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de este sincretismo en la práctica? Por ejemplo, Sarabanda se le asocia con San Pedro, que también lleva las llaves que abre caminos, que representa la fuerza y la autoridad. Y a Madre de Agua se le asocia con la Virgen de Regla, patrona de las aguas, de la fertilidad, de la maternidad. Es fascinante cómo el palo mayombe ha sabido integrar elementos de diferentes culturas sin perder su esencia africana. Una muestra más de su riqueza y complejidad. Y hablando de la esencia africana, ¿y ya qué nos puedes contar sobre la visión de la muerte en el palo mayombe? Se la ve como algo negativo, como un final. No, Baba. En el palo mayombe la muerte no se ve como un final, sino como una transición. Es un paso hacia otro estado del ser, un paso hacia el mundo espiritual donde los ancestros nos esperan. Es decir, que la muerte no se teme, sino que se le integra al ciclo natural de la vida. Exactamente. Se la respeta, se la honra, se la integra al ciclo natural de la vida. Y por eso no se le teme a la muerte. Se la ve como una parte natural del camino, como un paso hacia otra dimensión. Y esa visión de la muerte, sin duda, está relacionada con el uso de los huesos humanos en la nganga, ¿verdad? ¿Podrías contar un poco más sobre el significado de los huesos en este contexto? Los huesos humanos, al ser restos mortales, representan esa conexión con el mundo de los espíritus, con nuestros ancestros. No se trata de una práctica macabra, sino de una forma de honrar a los que ya no están en este plano físico y de pedir su ayuda y protección. Es decir, que los huesos se ven como un puente hacia el pasado, hacia la sabiduría de nuestros ancestros. Exactamente. Y al incorporarlos a la nganga se busca establecer una conexión con esos espíritus, con esa sabiduría ancestral. No se trata de profanar tumbas ni de obtener los huesos de cualquier manera, sino que hay un respeto, un cuidado en la forma en que se obtienen y se utilizan. Es un tema complejo, sin duda, pero creo que es importante abordarlo para comprender mejor la cosmovisión del palo mayombe. Coincido con vos, Baba. Y creo que también es importante hablar de los malentendidos que rodean a esta religión, de las falsas acusaciones de magia negra, de las visiones distorsionadas que se han creado a su alrededor. Sí, a menudo se la asocia con prácticas oscuras, con rituales maléficos, con la manipulación de fuerzas negativas. ¿De dónde surge esa imagen distorsionada? ¿Qué hay detrás de esos prejuicios? Claro que en gran parte se debe a la desinformación, al miedo a lo desconocido, a la dificultad para comprender una cosmovisión diferente a la nuestra. Y también al sensacionalismo de algunos medios de comunicación que buscan generar miedo y rechazo hacia lo que no entienden. Exactamente. Se tiende a exagerar, a distorsionar la realidad para vender noticias, para crear una imagen negativa de lo que es diferente. Pero el palo mayombe, en su esencia, no es una religión maligna, ¿verdad? No, para nada. Es una religión que busca la armonía con la naturaleza, con los espíritus, con el universo, que busca el bienestar de la comunidad, la sanación, la protección, que se basa en el respeto, la reciprocidad, la conexión con las fuerzas de la vida. Es importante aclarar eso porque muchas veces se la juzga sin conocerla, sin comprender su verdadera esencia. Sí, Baba. Y creo que es importante destacar que, al igual que en cualquier religión, hay personas que pueden utilizar el conocimiento para fines negativos. Claro, la maldad está en el corazón del hombre, no en la religión en sí misma. Exactamente. No se puede culpar a una religión por las acciones de individuos que la utilizan para hacer daño. Y para ir cerrando, y a esta inmersión en el mundo del palo mayombe, ¿qué te parece si reflexionamos un poco sobre el legado que nos deja esta religión? ¿Qué podemos aprender de ella para vivir mejor en el mundo actual? Creo que el palo mayombe nos enseña a valorar nuestras raíces, a honrar a nuestros ancestros, a vivir en armonía con la naturaleza. Nos enseña a conectar con nuestra espiritualidad, a buscar respuestas más allá del mundo material. Y también nos enseña a ser resilientes, a adaptarnos a los cambios, a mantener viva nuestra cultura a pesar de las adversidades. Un mensaje muy poderoso, y ya un mensaje que resuena con mucha fuerza en estos tiempos. Y bueno, antes de despedirnos, quiero recordar a nuestros oyentes que pueden encontrar más información sobre el palo mayombe y otras religiones afrocaribeñas en nuestro sitio web portalafricanista.com.ar. O descargando nuestra aplicación móvil para Android en la Play Store. Allí encontrarán artículos, videos, podcasts, un montón de recursos para seguir aprendiendo. Muchas gracias y ya por compartir tu sabiduría con nosotros. Ha sido un verdadero placer adentrarnos en el mundo del palo mayombe de tu mano. El placer ha sido mío, Baba Axel, y hasta la próxima. Axel, hasta la próxima. Gaboraxir.